Saludo a la presidenta Ingrid Chemerinsky, a los integrantes de la mesa directiva, público que nos acompaña en las redes sociales, representantes de los medios de comunicación, compañeras y compañeros diputados. De acuerdo con el informe presentado por la UNICEF el 3 de noviembre del año 2020, a lo largo de la pandemia de COVID-19 ha surgido el mito persistente de que los niños apenas resultan afectados por la enfermedad. Las interrupciones en los servicios básicos, el aumento de las tasas de pobreza representan la mayor amenaza para los niños. Cuanto más tiempo persista la crisis, más profundas serán sus consecuencias sobre la educación, la salud, la nutrición y el bienestar de los niños. El futuro de toda una generación está en peligro. Henrietta Ford, directora ejecutiva de la UNICEF. La UNICEF plantea que cuando un niño no recibe la vacunación necesaria, no solo le corre peligro su vida, sino también la de otros niños y adultos con los que conviven habitualmente. Los brotes de enfermedades peligrosas se vuelven más probables en estos casos. Cada niña, niño sin acceso a servicios de salud es una víctima visible o invisible de la correlación entre el daño social y la violación de sus derechos humanos. De acuerdo con las investigaciones y los datos del UNICEF, la crisis del COVID-19 es una crisis de los niños. En los primeros meses de la pandemia, los niños representaban una pequeña proporción de la población infectada. Sin embargo, a medida que ha avanzado, el número de niños jóvenes que se infectan con el COVID-19 y contraen la enfermedad también está aumentando, por lo que es necesario actuar con determinación. El análisis del UNICEF de la base de datos del Instituto Max Planck, realizado en noviembre del 2020, revela que entre los 87 países incluidos en la base de datos, con información desglosada por edad, el 11% de los 25 millones de infectados por COVID-19, un 54% del total mundial de infecciones, corresponde a niños y adolescentes menores de 20 años. La prevalencia oscila entre el 1.13% y el 30% en distintos países. De estas infecciones, un 68% se dieron en adolescentes de entre 10 y 19 años y un 32% entre niños de 0 a 9 años. Los datos desglosados por sexo disponen para 63 de estos 87 países, también sugieren que se produjeron más infecciones entre hombres que entre mujeres. En este orden de ideas, debemos recordar que la política de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México plantea como objetivo general disminuir la carga de enfermedad y de funciones ocasionadas por la COVID. De igual forma, uno de los objetivos específicos establece que la política de vacunación facilitará la reapertura económica y regreso a las actividades. En consecuencia, para cumplir con los objetivos planteados, es necesario que las autoridades sanitarias establezcan una estrategia de inclusión que permita a todos los sectores de la población y a todos los grupos etarios reincorporarse a dichas actividades en el contexto de la pandemia. Un estudio publicado en el Centro de la Opinión Pública de la Universidad de Valle de México arroja luces al respecto, ya que el 75% de las personas encuestadas están de acuerdo en que las vacunas son una protección tanto para el receptor del antígeno como para quienes no se han vacunado. El mencionado estudio resalta la importancia sobre la percepción que las personas tienen sobre la inoculación, ya que el 81% indicó sentirse más tranquilo de retomar actividades al tener contacto con personas que ya han sido vacunadas y el 90% está de acuerdo en alentar a los miembros de su familia que no han sido vacunadas a hacerlo en la primera oportunidad. Más aún, al preguntar a las personas encuestadas sobre la opinión que les genera incluir a niñas, niños y adolescentes en la Jornada Nacional de Vacunación, el 71% manifestó estar de acuerdo con dicha acción.
Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y esencialmente en la Convención sobre los Derechos de los Niños y en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual les reconoce como titulares de derecho, tales como el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho a no ser discriminados, derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la educación. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia asegura que una de las graves consecuencias de la pandemia que afecta a la infancia en América Latina, más de 3 millones de niñas y niños se encuentran en riesgo de abandonar las escuelas permanentemente y que para el caso de México, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, 628,000 niñas, niños y adolescentes se sumarán a las abrumadoras cifras de la deserción escolar. A medida que ha avanzado la aplicación de las vacunas contra el SARS-CoV-2 a nivel global, se ha demostrado que son seguras y efectivas a nivel general. La farmacéutica Pfizer comenzó a mediados de julio de 2020 los exámenes clínicos de su vacuna en 2.259 personas de 12 a 15 años y 754 personas de 16 a 17 años y como resultado se aprobó el uso para causa de emergencia de estas vacunas en personas mayores de 12 años. De la misma manera, se llevaron a cabo las pruebas clínicas en personas entre 5 y 11 años, demostrando su efectividad y seguridad en este grupo etario. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional consideramos indispensable continuar con la vacunación de manera generalizada para así lograr la inmunización de las niñas, niños y adolescentes, generando un mecanismo de protección para ellos, ellas y para sus familias. Por lo anterior expuesto, someto a consideración a este honorable Poder Legislativo del Estado de México para su análisis, discusión y en su caso aprobación del presente punto de acuerdo. Como único, la 61 Legislatura del Estado Libre y Soberano de México exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a llevar a cabo la vacunación de niñas, niños y adolescentes. Por su atención, gracias. Gracias, diputada Marta Moya.